Muy bien chicos, vamos a hacer nuestra tercera práctica. Esta vez vamos a aprender dos temas nuevos, leer y longitud. Vamos a colocar el título, práctica 3, nuestro nombre completo, ya sabemos que sin comillas y sin espacios. Para comenzar vamos a utilizar un modificador a nuestro comando escribir. Vamos a escribir una línea, pero esta vez haremos una adición para que no salte al siguiente renglón. Es decir, que cuando aparezca nuestro mensaje, lo siguiente que ocurra no va a aparecer en el siguiente renglón, sino en el mismo renglón. Para eso utilizaremos sin saltar antes de terminar con el punto y coma. No puede quedar entre comillas. Lo dejamos afuera de las comillas y antes de terminar con el punto y coma. Ahora, como acabamos de plantear una pregunta al usuario, ¿cuál es tu primer nombre?, vamos a guardar la respuesta de ese usuario en una variable. El nombre de la variable, como ya sabemos, puede ser cualquiera que no sea un número o que no comience por un número, y tampoco puede tener comillas. En este caso vamos a escribir first name, que significa primer nombre, y allí vamos a guardar ese primer nombre que nos responda el usuario. Vamos a preguntarle el apellido, le decimos también que sin saltar, y guardamos el apellido en last name. Estas son las dos variables que acabamos de crear, first name y last name. El comando leer me permite preguntarle algo al usuario y leer lo que responde por teclado. Ahora vamos a utilizar las variables creadas en una frase. Entonces vamos a hacer la estructura uniendo con comas cada bloque distinto. Si tengo un texto, lo uno con comas a una variable o a un número. Si yo tengo dos textos no necesito comas intermedias porque podría escribirlo solamente entre comillas, entre un par de comillas. En este caso me faltaría un espacio en medio del nombre y el apellido, ya que coloqué las dos variables sin un espacio intermedio. Si yo coloco espacios de cualquier manera no van a servir, solo van a verse reflejados los espacios que estén dentro de comillas. Por eso debo agregar una coma para unir con ese espacio que está entre comillas y luego unirlo con otra coma al apellido. De esta manera vemos que el espacio sí se puede apreciar en nuestra línea. Ahora, como acabamos de solicitarle al usuario que escribiera un número, vamos a guardar esa respuesta, el número que nos dé, en la variable num1. Usamos nuevamente el comando leer para guardar lo que escriba el usuario en una variable. En este caso, la variable va a ser num1. Escribimos un renglón vacío con las comillas solitas. Y ahora, para no tener que repetir lo mismo que hicimos en el escribir anterior, de tener que unir el first name con el last name mediante un espacio, vamos a crear una variable con el contenido de las otras dos variables. En este caso crearemos la variable full name, que es nombre completo, y allí vamos a guardar el primer nombre, first name, lo uniremos con un espacio y eso lo uniremos con el apellido. De esta manera, full name queda ya con nuestro nombre y apellido y un espacio intermedio listos para utilizar, para no tener que estar creando ese espacio en la mitad cada vez que vayamos a escribir el nombre completo. Aquí lo vamos a utilizar en una frase. Vemos que nos va a faltar el espacio antes y después del nombre completo porque no lo he aplicado. Entonces, para poder que se visualice después de bien y antes de ahora, que además nos faltaría una coma allí, tenemos que cerciorarnos de que quede dentro de las comillas. Aquí hay un par de comillas, entonces puedo allí escribir mi espacio. Y en esta otra comilla voy a escribir la coma para que se vea la coma y un espacio. De esta manera corregimos el texto que nos está apareciendo y no vamos a tener ningún problema de visualización, porque si los espacios o las comas que queramos que se vean las colocamos entre comillas, se van a visualizar sin inconveniente. Ahora, como le estamos solicitando otro número, vamos a leer la respuesta del usuario y vamos a guardar esa respuesta en otra variable, en este caso num2. Y ahora vamos a utilizar esos dos números para hacer una operación y mostrar todo en un mensaje bien estructurado.
La suma de el primer número que escribió y el segundo número que escribió es 2 puntos, espacio, y realizamos la suma. Como el más está sin comillas, va a poder realizar la operación. Y vemos que los números nos aparecen en el lugar donde escribimos la variable. Para los que aún tienen dificultades por comprender el uso de las variables no llevan comillas porque nos permite mostrar su contenido, porque son un valor, contienen algo. Si tienen comillas es porque es un texto y se van a mostrar literalmente como los escriba entre las comillas. Ahora, si yo necesito que un operador se visualice en el mensaje que voy a escribir, entonces debo colocarlo entre comillas. Si yo no coloco el operador entre comillas, va a ser un operador común y corriente y el programa va a intentar utilizar ese operador. Por ejemplo, si yo quiero decir el resultado del número 1 menos el número 2 que escribió el usuario es tanto, debo utilizar ese menos entre comillas para que se vea en el mensaje. Si yo no lo escribo entre comillas, simplemente se va a hacer una operación. Por eso, al final se escribe num1 menos num2, todo sin comillas para que se haga la operación de resta, 60 menos 20, y por eso en pantalla ya nos muestra 40, porque la resta se ejecutó. El menos que está entre comillas se puede ver en el mensaje sin ningún problema. Ahora vamos a aprender un comando nuevo y es longitud. Longitud nos permite medir, contar la cantidad de caracteres que tiene un texto. Caracteres es cualquier cosa, números, letras, espacios, símbolos, comas. Por eso, para hacer este ejercicio vamos a restarle 1. ¿Por qué? Porque nosotros le agregamos un espacio a la variable full name. Entonces debemos restarlo para que nos diga exactamente cuántas letras fueron las que escribió el usuario. Como longitud lo que hace es contar, no podemos escribirlo entre comillas para que él funcione como un operador de cuenta. Podemos ver que en este caso el resultado fue 8, que es correcto, porque le quitamos el 1, le restamos 1 del espacio que yo le añadí. Si yo no le hubiera añadido nada, no tenía por qué restarle nada. Y finalmente nos despedimos utilizando solo el primer nombre. No vamos a utilizar el nombre completo, sino solo el primer nombre que escribió la persona. Incluimos una coma que está entre las comillas para que sea visualizada. Y añadimos una línea vacía para darle un poco más de estética y separarlo del final que dice ejecución finalizada. Ahora solo nos queda guardar. Vamos a buscar, como siempre, en trabajos de informática. Abrimos nuestra carpeta. Debemos abrirla con doble clic porque si no la abrimos no va a quedar guardado nuestro archivo dentro de ella. Colocamos nuestro nombre completo, práctica 3, y guardamos. Muchas gracias.